Y como siempre, vamos a empezar en el nombre del verdadero Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a confesar nuestros pecados. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados. Entonces confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Conmigo. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para que en vez de volver a los mismos pecados de nuevo, más bien andemos por tus caminos siempre, para la gloria de tu nombre. Amén. Y ya que hemos humildemente confesado nuestros pecados, oigan cómo Dios nos ha perdonado plenamente y gratuitamente por los méritos de Cristo. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Ay, Señor Dios, estás cerca de los que confían en ti, pero a veces dudamos de tu presencia, especialmente cuando los enemigos humanos o espirituales nos rodean. Haznos recordar que tú te entregaste a tus enemigos para que pudieras ser nuestro Salvador del pecado, de la muerte, del diablo y de todas las otras cosas que nos pueden hacer daño. Ayúdanos a encontrar nuestra paz, confianza y satisfacción en ti cuando la vida nos sale como queremos. Danos la vista por la fe, que confía en ti cuando no vemos claramente con nuestros ojos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. Amén. Y la lectura que tenemos para esta mañana se encuentra en el Evangelio, el primer Evangelio, San Mateo, capítulo 10, empezando con versículo 24. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos. Está diciendo que aquí en este mundo, bueno, ustedes los discípulos pueden esperar la persecución. Yo soy el maestro, ustedes son los estudiantes y están persiguiendo al maestro, Jesús. Bueno, también a ustedes. Pero, yo estoy encargado de todo. Escuchemos entonces Mateo 10, 24 a 33.
El discípulo o el estudiante no es superior a su maestro. En este caso, Jesús estaba hablando de sí mismo. Ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebub, o sea, el diablo, cuanto más a los de su familia. Y eso había pasado con Jesús, lo llamaron Beelzebub. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No temen a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma, o sea, los enemigos de la cruz. Temen más bien al que puede destruir alma y cuerpo, o sea, Dios mismo, en el infierno. Entonces, para su consuelo, para nuestro consuelo, Jesús sigue diciendo, no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también los desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a seguir cantando el próximo himno que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo.
Y gracia y paz sean con todos ustedes, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero compartir con ustedes las palabras del Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Mis queridos amigos en Cristo Jesús, voy a poner en la pantalla algunos cuadros de personas famosas que vivieron en diferentes tiempos, pero tienen una cosa en común. Después de ver los cuadros, a ver si ustedes pueden entender o adivinar cuál es la cosa que tenían en común. Primeramente tenemos a Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, el que liberó a los esclavos en la guerra civil. Y a su lado tenemos una famosa artista, Georgia O'Keeffe. Tal vez sin darse cuenta, ustedes han visto en diferentes sitios sus obras que son muy famosas. Luego tenemos a Sigmund Freud, que es el padre de la psiquiatría moderna. Entonces, a su lado tenemos William Tecumseh Sherman, un famoso general de la guerra civil peleando al lado de los estados del norte. Entonces, aquí tenemos un matemático muy famoso que se llama Isaac Newton. Él descubrió las leyes del movimiento. Para cada acción hay una reacción opuesta e igual. Y a su lado hay Charles Dickens, que es un famoso autor de Inglaterra. Su obra más conocida, un cuento de dos ciudades. Y entonces tenemos Martín Lutero, el famoso reformador de la iglesia, el que fue el instrumento de Dios para redescubrir el evangelio de pleno y gratuito perdón que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces a su lado tenemos el rey más famoso de la gente de Israel, que vivía más o menos 1000 años antes de Cristo, que es el rey David. Y puedo incluir algunas personas más contemporáneas. Podríamos hablar de Lady Gaga, de Dwayne Johnson, quien es el Rock, de Robin Williams. Todas estas personas tenían una cosa en común. ¿Saben qué tenían en común? Todas estas personas, hasta cierto punto en su vida, sufrieron o padecieron de la depresión. Y la depresión es una cosa que afecta a muchas personas. Según las estadísticas aquí en los Estados Unidos, 1 de cada 14 personas ha sufrido de la la depresión. Yo no soy ningún experto y seguramente no soy un médico, pero a mí me parece que hay 2 clases de depresión. Hay la depresión clínica, debido a un imbalance químico en el cuerpo de uno que se trata con medicinas psicotrópicas.
Pero la depresión que es más común es una depresión cuando nuestro ánimo, nuestra actitud está, cosas que están empujando a nosotros hacia abajo, literalmente nos deprimen. Yo diría que esta es como una depresión situacional, o sea, ocasionada por ciertas condiciones o situaciones. Otra vez, los expertos han dicho que una enfermedad prolongada puede ocasionar la depresión, porque el cuerpo siempre está batallando contra la enfermedad, uno con tiempo su fuerza se va debilitando, y cuando este es el caso, esto es para abrir los portones para que la depresión entre. Tal vez ustedes han experimentado o han sufrido de tal cosa. Otra cosa es la fatiga o el cansancio. Eso también puede causar la depresión. Eso me ha pasado a mí. Cuando uno está trabajando muy duro, muchas horas cada semana, 60, 70 horas cada semana, por un tiempo prolongado, entonces luego uno se siente como no tengo una vida, no tengo control sobre mi vida, y es una frustración, es cuando tenemos una situación y no vemos ninguna solución, y cuando este es el caso somos vulnerables a la depresión. Otra cosa que pueda causar la depresión es lo que pasa después de sobrevivir una crisis. Y eso me ha pasado a mí también. Había en mi vida más de una crisis. Y uno está manejando la crisis, haciendo lo que uno tiene que hacer, dando mucho esfuerzo, y por fin solucionando la crisis o sobreviviendo la crisis. Entonces, yo pensé, mira, por fin pasó la crisis, ya puedo descansar, ya puedo tener un poquito de tranquilidad, pero todo lo contrario. Lo que sigue una crisis siempre es la depresión, pero no un tiempo prolongado, pero esto es el último efecto de una crisis. Y por fin, ¿qué dice allá? Presiones espirituales o la maldad, la malicia de otros frecuentemente resulta en depresión, en la depresión. Lo que yo quiero lograr con ustedes esta mañana, a través de las palabras del Salmo 13, un salmo escrito por el rey David, es aprender o entender cómo podemos hablar con Dios cuando tenemos episodios de depresión, o cómo podemos lidiar con la depresión. Obviamente, si escuchamos las primeras palabras de este salmo, sabemos que David está muy deprimido. Él está diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? O aparentemente no tienes ningún interés en ayudarme. Entonces, ¿cuál fue la cosa que causó palabras tan fuertes, tan desesperadas de parte del rey David? La verdad es que no sabemos exactamente, pero la mayoría de las personas piensan que tenía que ver con el primer rey de Israel, un hombre llamado Saúl. Saúl tenía un reinado de 40 años y empezó bien, fiel y humildemente. Pero luego se apartó del Señor y se involucraba en la brujería, consultaba con mediums. Y por fin, en una batalla conquistado, en vez de cederse, pues cayó sobre su propia espada, o sea, se suicidó. Porque Saúl se apartó del Señor, Dios decidió
coronar o ungir a un nuevo rey. Y ese nuevo rey era David. Cuando tenía solamente 17 años, fue ungido o coronado como el nuevo rey. No, Saúl todavía ocupaba el trono y iba a ocupar el trono por un tiempo más. Entonces, el primer encuentro que David tenía con Saúl es cuando había una batalla entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos tenían ese gigante, Goliat. Goliat estaba insultando a Dios de Israel. David se indignó y bueno, ustedes saben cómo terminó la historia. David, con el poder del Señor, conquistó, mató a Goliat. Y ya, de un día a otro, ya es un hombre famoso, teniendo 17, 18 años. Y tenía derecho de vivir en el palacio, fue un buen guerrero. Y como servía bien a Saúl y al pueblo de Israel, bueno, tenía mucha fama y mucha popularidad a los ojos de los israelitas. Por eso el rey Saúl se puso celoso y hasta quería matarlo. Hasta mandó a su propio ejército para matar a David. Y David tenía que huir al desierto y tenía que pasar la noche durmiendo en cuevas. Y probablemente tenía que pasar de una cueva a otra cueva para escapar a la muerte de parte de los soldados de Saúl. Entonces, David seguramente está pensando, qué injusticia. A los ojos de Dios, yo soy el nuevo rey. Saúl es el malvado, pero él está viviendo en el palacio con los placeres y los privilegios del palacio, y yo estoy tratando de sobrevivir aquí en cuevas. ¿Dónde hay la justicia? Bien podemos entender, porque él le dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Dónde estás tú en mi vida? No puedes reconocer esta injusticia. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro, negándome tu protección y tu cuidado? ¿Hasta cuándo? Entonces, David sigue diciendo, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Su corazón lleno de desesperanza, de frustración. Yo les había dicho antes que la frustración es cuando tenemos un problema y no vemos ninguna solución. Y si nos fijamos en ese problema, en esa situación que aparentemente no tiene solución, entonces la frustración produce en el corazón de uno angustia, depresión, y luto. Y él está diciendo, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Parece que yo, el bueno, estoy sufriendo y Saúl, el malo, tiene éxito. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, ya de una manera aún más audaz. Él está hablando con el Señor, está diciendo, hola Señor, yo estoy aquí, mírame, yo tengo problemas, necesito ayuda, ¿dónde estás tú? Entonces ilumina mis ojos, necesito una solución, una salida, una senda para evitar o acabar con ese problema, esa situación. Entonces dice, así no caeré. Si me das esa solución, no caeré en el sueño de la muerte. De otra manera sí, Saúl me va a matar. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Si no me
Si no me das una solución, entonces mi enemigo Saúl y los demás van a decir, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero si no me das una solución, entonces esto es lo que va a pasar. Hasta los enemigos van a deshonrar a tu nombre, Señor. Van a decir que tú no estás cuidando de los tuyos. Entonces aquí vemos que David está vaciando su corazón, desahogándose de los problemas que tiene, esa injusticia que está sufriendo, y parece que Dios está bien alejado. ¿Dónde hay la justicia? ¿Dónde está la ayuda? ¿Por qué me siento tan desamparado? Eso se nota en las primeras palabras de ese salmo. Pero luego, después de desahogarse, después de compartir con Dios todas sus frustraciones, tal vez hasta gritando al Señor, entonces vuelve a sus sentidos y de nuevo reconoce la verdadera relación que él tiene con su Salvador y su Señor Dios, y por eso dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Podríamos decir que las primeras palabras de ese salmo salieron de un corazón deprimido, frustrado, angustiado. Tal vez ustedes en ciertas ocasiones han experimentado los mismos sentimientos. Pero después, volviendo a nuestros sentidos, reconociendo quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, pues ofrecemos palabras de confianza, canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Entonces, esto es el Salmo 13 de David. Ya podemos entender la situación que ocasionó el Salmo, la condición de su corazón y al fin su esperanza en el Señor. Lo que me gustaría explorar ahora mismo es qué podemos aprender de ese salmo que nos pueda ayudar a nosotros en lidiar con episodios de depresión, cuando por la situación parece que hay muchas cosas que nos empujan hacia abajo, literalmente nos deprimen. Y yo creo que hay tres cosas. No siga luchando con tus propios pensamientos, tratando de resolver lo que aparente no tiene solución ni fin. Otra vez, yo puedo hablar con ustedes de mi propia experiencia. Cuando yo tenía una situación negativa, bueno, ¿qué hacía? Buscaba una solución. Pero cuando no podía encontrar una solución, ¿qué hice? En vez de compartir la situación, el problema, la angustia con el Señor, yo estaba contando y recontando el problema en mi mente y en mi corazón, y en el proceso simplemente estaba llenando mi corazón con aún más
frustración y aún más depresión. Y eso me ha pasado a mí más de una vez, pero llega el momento cuando uno dice, carambas. En vez de seguir frustrándome, buscando una solución donde no existe, por lo menos yo no puedo ver la solución, yo debo hacer algo positivo. Eso de recontar una frustración que no tiene solución es energía negativa. Debo hacer algo positivo. Debo llevar todo a Dios en oración. Entonces, cuando yo hago eso, y yo estoy hablando con Dios y estoy diciendo, me siento tan deprimido, me siento frustrado, me siento hasta cierto punto enojado, porque parece es una injusticia. Yo no soy ningún hombre perfecto, pero yo no merezco ese problema porque no es culpa mía y me siento que tú estás bien alejado de mí. Y es simplemente compartiendo primeramente mis frustraciones, desahogándome. Entonces es como un alivio porque yo sé que yo estoy pasando el problema de mis manos a sus manos. Por medio de la oración, que es energía positiva, porque esa es la manera que tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros de conectarnos con su poder y también con sus promesas. Bueno, mira las promesas que tenemos. Invócame en el día de la angustia. ¿Cuál es la promesa? Yo te libraré y tú me honrarás. O las palabras de Hebreos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitemos. Otra promesa. O simplemente las palabras de Jesús en el aposento alto. Si permanecen en mí y en mis palabras, permanecen en ustedes, y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. Entonces, cuando tenemos un problema que está causando depresión en nuestras vidas, en vez de simplemente fijarnos en el problema, recontando el problema, debemos compartir el problema con Dios en oración. Y eso es un alivio, porque ya estamos pasando la situación de nuestras manos a sus manos. Y donde nosotros no tenemos una solución, Dios es capaz de sacar lo bueno de lo malo. Ok, entonces la primera cosa es compartir lo que tenemos, lo que nos pesa en el corazón o en la mente con Dios. Porque dice Santiago en su epístola que la oración de un hombre justo es poderosa y muy efectiva. Pero hay una segunda cosa que debemos hacer. Debemos permite que Dios hable con nosotros por leer la Biblia, para que Dios pueda iluminar nuestros ojos y darnos sabiduría. Por medio de la oración estamos hablando con Dios. Dios habla con nosotros. Dios nos ofrece su sabiduría por medio de su palabra. Cuando estamos abriendo la Biblia para leer su palabra, entonces ya tenemos acceso a su sabiduría. Y es una sabiduría espiritual que no se encuentra en ningún otro lugar. Por eso se dice que la Biblia es la sabiduría revelada o el conocimiento revelado de Dios. Solamente en la Biblia vamos a ver que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en la Biblia sabemos que siendo justificados o perdonados por medio de la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no está enojado con nosotros porque Jesús por su sacrificio quitó la ira de Dios.
o solamente en la Biblia encontramos el versículo que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, o simplemente el hecho de que al morir podemos estar seguros de nuestra salvación porque no depende de lo que nosotros hacemos hacia el Señor o para el Señor, sino 100% en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo por nosotros. Nosotros vamos a fallar, pero nuestra salvación está en las manos de Él, Jesús, que nunca nos va a fallar. Pero la Biblia no solamente nos ofrece sabiduría que nos ilumina la senda o el camino al cielo, también para guiarnos aquí en este mundo. Es una sabiduría que es diferente que la sabiduría del mundo. Como por ejemplo cuando dice que es mejor dar que recibir, cuando el mundo está diciendo no, es mejor recibir. O cuando Jesús mismo está diciendo debemos conquistar lo malo con lo bueno. Cuando el mundo está diciendo todo lo contrario. O cuando la Biblia dice que no debemos permitir que el sol se acueste sobre nuestra ira. Y muchas otras cosas. El rey David, en otro salmo que él había escrito, Salmo 119, dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, ya tenemos acceso a su sabiduría espiritual, pero práctica también, que nos pueda guiar en este mundo para evitar los mismos problemas que puedan ocasionar la depresión. Y la última cosa, primeramente la oración, compartir con Dios lo que tenemos en el corazón, las frustraciones por medio de la oración. Luego, permitir que Él esté hablando con nosotros, iluminando nuestros ojos con su sabiduría por leer la palabra de Dios. Y la última cosa es, estemos agradecidos aún para nuestros problemas. Yo he visto eso muchas veces. Cuando todo va bien, el matrimonio está bien, el empleo está bien, tenemos dinero suficiente no solamente para las cosas diarias, pero también para guardar en el banco. Cuando la familia está bien, cuando todo el mundo está gozando de buena salud, ¿qué pasa? Hay la tendencia y la tentación de fijarnos tanto en las cosas dadas que en el proceso nos olvidamos de Dios, el dador. Y sin darnos cuenta, nos vamos apartando del Señor, que es una tragedia, porque esta vida es muy corta, pero después de esta vida hay la eternidad. Y para sufrir nuestra posesión más importante, nuestra fe en Cristo Jesús, para cosas materiales, no es un buen trato. Entonces, a veces Dios usa problemas para reorientar nuestras prioridades, para ayudarnos a enfocar lo que realmente es importante, para tener más enfoque sobre el mundo venidero que este mundo actual. Es como una disciplina. Disciplina no quiere decir castigo. Disciplina quiere decir educación. Y a veces, como el autor de Hebreos dijo, ciertamente
ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios puede sacar lo bueno de lo malo, y a veces Él usa las cosas negativas como una disciplina en nuestra vida. Y si el resultado es que salgamos con una fe más fuerte, entonces es una bendición. Y por fin debemos recordar eso. Vivimos en un mundo caído. No siempre vamos a tener control sobre nuestras circunstancias, pero sí podemos siempre tener control sobre nuestra actitud. Si deseamos, podemos tener en nuestro corazón una actitud que siempre se queja, hasta el punto que no podemos ver las bendiciones de nuestra vida. O podemos hasta dar gracia para nuestras vidas, las cosas buenas y las cosas que en el momento que son cosas negativas. Y por fin recuerden ustedes las palabras de Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Que Dios le bendiga. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esta paz va a guardar sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar. Ay Dios Padre Celestial, este fin de semana estamos celebrando el nacimiento de nuestro país, un país que nos ofrece libertad. Entonces, primeramente, queremos agradecer a todas las personas que han peleado para garantizar nuestra libertad, y especialmente a las personas que dieron su vida para que nosotros pudiéramos vivir en un país libre. Y al pensar en la libertad de nuestro país, que es una bendición y no es una cosa que la debemos tomar por sentada, al mismo tiempo debemos pensar en otra liberación, la liberación que tenemos de nuestros pecados por el sacrificio que hizo Jesús, que dejó la gloria de los cielos para bajar a un mundo pecaminoso, tomó la forma de un ser humano para poder servir como nuestro sustituto y llevar por nosotros la vida perfecta que Dios en su justicia exige, y luego dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados. Pedimos que en este fin de semana, y realmente siempre, que nos des corazones muy, muy agradecidos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a pedir que se pongan de pie y vamos a decir juntos el Padre Nuestro. Conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. I have a few words for any children that may be listening online or that are here. I don't know what you did yesterday on July 4th because of the pandemic and the virus. We didn't get to do a lot of the things that we normally do on the 4th of July. We didn't get to go to the beach. We didn't get to see parades. We didn't get to watch fireworks. A lot of the things that we like to do weren't there. But sometimes when you don't do all the things that you normally do, it makes it easier to understand what the 4th of July is really about. And it's not about picnics. It's not about going to the beach. It's not about fireworks. It's about giving thanks to God that we live in a free country where we have freedom of religion and freedom of expression and freedom from fear and freedom from want. And so without, maybe we could even say, the distractions of the picnics, the fireworks, and the parades, and the beach, we had more time to reflect, to think about the blessing that we have to live in this country. And like I was saying in the prayer, when we think about our freedom that this country offers us, I hope it would make us think about another freedom that we have, an even more important freedom. It's the freedom from our sins. And we have that freedom from our sins, not because a soldier was willing to die for us, like so many soldiers have died to protect our freedom, but because Jesus was willing to die for us, to pay for our sins. So we have two blessings to think about on July 4th or this weekend. The freedom that we enjoy every day living in this country, but the freedom that we enjoy every day knowing that our sins are forgiven and that when our short life here on this earth is over, we can be with the Lord in heaven forever. Now I want you to receive, ahora quiero que ustedes reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Vamos a concluir ese servicio cantando el último himno, que es El Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar como siempre en su casa, goza de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación,
Y ahora los anuncios que me han dicho. Primeramente, no tenemos que hacer nada con las sillas. Si ustedes desean pasar un tiempito saludándose, poniéndose al día, bueno, les invitamos a hacer eso, pero afuera del edificio donde tenemos aire libre. Me alegra que ustedes hayan venido y seguramente a las personas que están escuchando en línea, espero que tengan una buena semana llena de muchas bendiciones en el Señor. No estamos pasando la cesta para la ofrenda, pero si ustedes desean dar una ofrenda, hay una cesta en la mesa de atrás. También en el website hay una manera de ofrecer o dar una ofrenda digitalmente. Otra vez, que Dios le bendiga. Amén. Amén.